Hay un texto que se encuentra en Eclesiastés que dice que cuando vayas a la casa de Jehová, de Dios, que acerques más para escuchar. Eso significa que cuando venimos a este lugar para glorificar a nuestro Dios y también escuchar su palabra, tenemos que tener cuidado de estar poniendo toda la atención al mensaje de la Escritura. Cada vez que abrimos la palabra, es el mensaje de Dios para nosotros. Y estamos compartiendo las Escrituras de una forma expositiva, porque es Dios hablando al pueblo, es Dios hablando a su iglesia. Y yo no me paro aquí en este púlpito, ni mi hermano José Luis, mi hermano Josué y otros hermanos que también se les ha dado la oportunidad de predicar, trayendo lo que ellos piensan de su propio corazón. Es la palabra de Dios siempre la que está hablando. De hecho, yo no me tengo por qué preocupar que voy a enseñar el domingo. Ya está aquí en la Escritura lo que Dios quiere que comparta. Obviamente necesito reflexionar y meditar en la palabra de nuestro Dios para compartirles el mensaje y dar entendimiento a lo que el escritor bíblico está queriendo transmitir a sus lectores. Y en este caso para la iglesia ahora, nuestro tiempo. En la segunda carta del apóstol Pedro, estamos en el capítulo 1. Ahí manténgase, porque allí vamos a estar dando la secuencia de lo que sigue escribiendo a estas iglesias. Pero antes de darle lectura a la sección que me toca compartir, les quiero compartir un poco de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es algo que nosotros vemos a través de la narración de Lucas en el libro de los Hechos. Nos sorprende la iglesia. Ya estaba leyendo nuestro hermano Jaime acerca de Esteban, cómo con tanto valor enfrentó a los líderes religiosos de ese tiempo para confrontarlos en su pecado y declararles que Jesucristo era el Mesías anunciado en las Escrituras de los profetas. Pero la iglesia del primer siglo es una iglesia dinámica, una iglesia que impacta, una iglesia que camina en la santidad de Dios, y que ese caminar de la iglesia del libro de los Hechos pues producía una atracción de que la gente quisiera conocer más acerca de lo que ellos predicaban, enseñaban. Pero aún así, aunque ellos vivían una vida santa y el mover del Espíritu Santo era increíble en este tiempo, la iglesia también enfrentó muchos desafíos, retos. No era fácil para ellos vivir una vida piadosa sin ningún esfuerzo, sin ninguna persecución de parte de los inconversos. Pero vemos a través de la palabra que la iglesia caminaba en santidad. Y cuando estoy hablando de la iglesia primitiva, me refiero a la iglesia del primer siglo. Y el apóstol Pedro escribe precisamente a la iglesia del primer siglo, pero también tiene un mensaje que transmitir a la iglesia contemporánea de este tiempo. Algo que veo, puntualizo, es cómo la iglesia impactó a todo un imperio romano. Lo venció, pero no a través de la espada y la antorcha,
sino a través de la predicación del Evangelio, del amor y de estar ellos reflejando la virtud cristiana de su Salvador. La iglesia en este tiempo está enfrentando muchos problemas y los podemos enumerar. Pero un escritor bíblico, cristiano, hablando en uno de sus libros sobre la iglesia, dice lo siguiente: el problema más grande que enfrenta la iglesia de Jesucristo hoy en día no es la hostilidad de los inconversos, sino la indiferencia hacia la moral cristiana en muchos convertidos. O sea, la iglesia de este lado del mundo. Su problema no es tanto que la gente se oponga al Evangelio, sino es un problema dentro de la misma iglesia. ¿Y cuál es? La indiferencia hacia la moral cristiana de muchos que el Señor ha salvado, de muchos cristianos. Es un problema. Lamentablemente muchos cristianos concluyen que se puede cometer cualquier clase de pecado en libertad, porque la salvación es de Dios y totalmente por gracia. Predicar la libertad cristiana, distorsionando la verdad de la salvación que es por pura gracia, es tomarla como una licencia para pecar, y es un peligro para la vida de los inestables en el Evangelio. Es un gran peligro. Otros saben acerca de la importancia de enfatizar la moral cristiana, que es importante enfatizar en esta área, en este punto. Y cuando yo digo moral cristiana, me estoy refiriendo básicamente a vivir como Cristo, a pensar como Cristo, a actuar como Cristo, imitar a Cristo Jesús. Porque nuestra moralidad, hermanos, se origina en Cristo Jesús. Y Él nos dio un estándar de vida que su pueblo, los redimidos, tenemos que estar reflejando. Ese estándar de vida. Así como vivió Jesús. Ahora, muchos pastores no quieren dar demasiado énfasis a la moral cristiana, a la conducta, por una razón: porque tienen temor de ser catalogados como legalistas, o, como se usa otra palabra, religiosos. No quiero hablar tanto de la conducta cristiana que el Hijo de Dios tiene que estar reflejando, practicando, porque después me van a considerar como una persona demasiado legalista. Y eso les impide a no enfatizar tanto en la santidad, en la vida santa del pueblo de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Ver mucha inmoralidad dentro del pueblo de Dios. Es el resultado. Algunas de las razones por las cuales la Iglesia del Señor en la actualidad ha perdido su impacto, precisamente es por eso, por no vivir en la virtud, no vivir en ese estándar que Cristo nos ha marcado, ese parámetro de Jesús. Lamentablemente muchas iglesias tienen buena ortodoxia enseñanza,
tienen buena enseñanza, son iglesias de sana doctrina, pero hay un problema: no tienen testimonio. No tienen testimonio cristiano. Muchos cristianos también individualmente pues tienen muy buena doctrina y saben mucho acerca de la sana doctrina, pero hay un problema. El problema es que también no tiene testimonio. Y hoy en día se le ha dado mucho énfasis a la doctrina bíblica, y es bueno, y es fundamental, es esencial, pero se olvidan de el testimonio, de la conducta, de la santidad en la vida personal, en la vida de la iglesia. Uno de los motivos por los cuales el apóstol Pedro escribió la segunda carta fue exactamente para contrarrestar la vida de muchos falsos maestros y a sus seguidores, ya que la vida de los falsos maestros estaba caracterizada por la inmoralidad y el libertinaje. De hecho, Pedro ve un gran peligro para la iglesia, para los cristianos, a estos falsos maestros, porque pueden ser una influencia mala para los cristianos a los cuales está escribiendo. Es un gran peligro. Por eso él escribió esta segunda carta. En verdad, ustedes no me dejarán mentir, hermanos. ¿Qué daño es para el Evangelio todos aquellos que se dicen seguidores de Cristo y tienen una conducta contraria a la moral cristiana, a la virtud? ¿No es algo que daña el testimonio del Evangelio? Claro que sí. ¿Sabe por qué, hermana? Porque muchas veces nosotros predicamos, anunciamos, pero nuestro testimonio, nuestra conducta está en contradicción a lo que estamos enseñando y daña el testimonio del Evangelio en muchos lugares. Es cierto, pues, que este es un gran problema en la iglesia de este tiempo, de que muchos cristianos no tienen el compromiso en cuanto a la virtud. Se han relajado, hay una flojera moral en mucho pueblo de Dios. ¿Por qué es importante prestar atención a la vida moral cristiana desarrollando la virtud? Quiero iniciar con esta pregunta después de esta introducción. ¿Por qué es importante la moral cristiana? Pedro nos va a dar varias razones por qué es importante que los seguidores de Cristo deben vivir reflejando esa moral cristiana, practicando esas virtudes. Y él las ha puntualizado en el versículo 5 y 7 que nos predicó nuestro hermano el domingo pasado. ¿Por qué es de suma importancia que vivamos en la virtud? Y para esto traigo 3 puntos solamente que les voy a compartir en esta tarde. Y el primer punto por el cual debemos enfatizar y prestar atención a esta área de nuestras vidas es porque todo cristiano debe crecer en las virtudes para profundizar más y más en el conocimiento de Cristo. Versículo 8. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para Pedro es de mucha importancia que los lectores a los cuales está dirigiendo esta carta
crecieran más y más en el conocimiento de Jesús, a causa de los falsos maestros que promovían un estilo de vida libertino. Él deseaba que estos cristianos aumentaran el conocimiento en Cristo por causa de los falsos maestros que vivían vidas contrarias a la moral cristiana. Pedro básicamente le está diciendo lo siguiente: si ustedes crecen más y más en el conocimiento de Cristo, pueden preguntarse la siguiente pregunta, pueden plantear la siguiente pregunta: ¿esa forma de vivir de estos maestros se conforma al estándar de vida que vivió Cristo? Es una buena pregunta que se podían haber hecho ellos. La gente que dice que conoce de Jesús, que proclama a Cristo, hay que preguntar, ¿se conforman a ese estándar de vida que Cristo vivió? Ya que las características de los falsos maestros lo vemos en el capítulo 2 de esta carta, pero el apóstol Pedro escribe las virtudes del 5 al 7 precisamente para enseñarle al pueblo que tienen que estar, decía nuestro hermano, invirtiendo en esto, porque los falsos maestros se caracterizaban por ser lo contrario a lo que él está escribiendo. Por ejemplo, los falsos maestros no reflejaban la virtud o la excelencia moral. No reflejaban esa virtud. No tenían el conocimiento genuino de tal manera que eso los llevara a la práctica de la palabra de Dios. El dominio propio o tener control por las pasiones brillaba por su ausencia en los falsos maestros y sus seguidores. No se ejercitaban en la paciencia para resistir las tentaciones o las pruebas de la vida. Tenían una falsa piedad. No eran piadosos. No adoraban a Dios correctamente. Y la piedad no solamente es, hermanos, venir y adorar a Dios y exaltarle y estar poniendo en práctica las disciplinas espirituales de las cuales ya les hablamos, sino que adorar a Dios piadosamente tiene que ser también con la conducta, con el estilo de vida que nosotros vivimos. Adoramos a Dios, pero a veces hacemos una separación de adorar a Dios solamente a través del canto, a través de las cosas que realizamos como iglesia, y nos olvidamos de que la conducta es muy importante también para adorar al Señor. Y los falsos maestros no eran piadosos. Tenían una adoración incorrecta y lo demostraban a través de su forma de vivir. También los falsos maestros no tenían afecto fraternal para con los hermanos. ¿Cómo los miraban? Como un producto. ¿Un producto para qué? Para hacer negocio, para hacer mercadería, para tener ganancia deshonesta. No era un amor genuino hacia los hermanos. Y aún más, no había amor verdadero para con Dios. Por eso las virtudes que Pedro les escribe es para que los cristianos se ocupen en esto, le pongan el énfasis, ya que muchos vivían vidas contrarias a este estándar de vida. Ahora, hermanos, el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, lo hace con un sentido de urgencia.
para que sus lectores se ocuparan en estas virtudes. Dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Dice, poniendo toda diligencia. ¿Qué significa diligencia? Rapidez, prontitud. Y el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué significa eso? Apúrense, esfuércense a poner en práctica, a desarrollar esto que les estoy escribiendo. Básicamente les dice, sean lo más rápido posible en estar desarrollando estas características en su vida, ya que ustedes son participantes de la naturaleza divina, que dice el versículo 3, 4, son participantes en el 4 de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción del mundo a causa del pecado, y también dice que ya se le ha dado a los cristianos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Hay un sentido de urgencia del apóstol Pedro para estar esforzándose en desarrollar estas virtudes. Ahora, el cristiano ya tiene el fundamento para crecer, desarrollar estas cualidades. Ya está el fundamento. La palabra que se traduce en el versículo 8, si están, significa estar bajo un fundamento o base. Eso significa. Y ese fundamento para desarrollar estas cualidades está implicado en la regeneración y en el morar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mira, alguien puede decir, no se puede vivir en santidad, no se puede vivir en estas cualidades, no podemos ponerlas en práctica, es imposible. Si tú eres cristiano, si has sido regenerado por el Espíritu Santo, la salvación ha llegado a tu vida, claro que puedes, claro que puedo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la base. Y la base ha sido la regeneración. Y aún el Espíritu Santo está morando. Dice la palabra de Dios que una de las ministerios que hace el Espíritu es que viene a morar en la vida del creyente. Y el Espíritu Santo está en mi vida y está en tu vida. Y tienes esa base, ese fundamento para poder empezar a crecer en estas virtudes. Ahora, si está esa base, como les comento, tenemos la responsabilidad de crecer en ellas. Porque el apóstol Pedro aún más dice, y abundan. ¿Qué significa eso de abundar? Significa que esté creciendo en nosotros. La vida cristiana tiene que ser de crecimiento, estar creciendo constantemente. No puede un cristiano que hace 5 años conoció del Evangelio y ser el mismo o estar en el mismo tamaño espiritual de hace 5 años. Sería para nosotros físicamente ver a un bebé que que no crece, que pasan los años y se mantiene así en ese estado de bebé, un ser humano, sería un fenómeno. Lo mismo sería para un cristiano en el sentido espiritual. Un cristiano tiene que ser como un cocodrilo. ¿Saben que una de las características de un cocodrilo es que no deja de crecer durante toda su vida? Sí, ustedes han observado, nace
de un huevo. Y está pequeño como un lagartijo. Pero en su hábitat, donde él se desarrolla, está creciendo, y a veces encontramos hasta cocodrilos que miden 7, 8 metros. Increíble. El crecimiento de este animal, de este reptil, es durante toda su vida. Entonces un cristiano también tiene que estar creciendo durante toda su vida. En esto especialmente, se nos dice que crezcamos. Y es algo que da tristeza de encontrar hermanitos, hermanas, hermanos, que todavía siguen con ese mismo problema, esa misma situación de 5 o 4 años. Y no puede crecer, y allí está y se mantiene en ese estado. Eso no es bíblico. Eso no es sano. Eso no lo enseña la palabra de nuestro Dios. Tenemos que estar creciendo en la virtud. Alguien puede nacer con la habilidad natural del deporte. Naturalmente puedes nacer tú con una habilidad para el deporte. Pero tiene que esforzarse, tiene que trabajar, tiene que ejercitarse para poder correr un maratón. Necesita tiempo para trabajar en eso. Un autor dice, en cuanto al crecimiento, hoy en día no tenemos una teología de crecimiento. Y tenemos que aprender a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Estamos de acuerdo con este autor? No tenemos una teología de crecer espiritualmente, crecer moralmente, crecer en conocimiento, crecer en amor, crecer en fruto. No está muchas veces. Es necesario que aprendamos que las Escrituras nos exhortan y nos mandan, y hay varios imperativos que nos están llevando a que debemos crecer, hermanos. Y en este caso, pues crecer en la virtud. Mira, el cristiano que crece en la virtud no es inactivo ni estéril en el conocimiento de Jesús. Porque el verso 8 dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se contentan de saber que somos salvos y estamos felices de no ir al infierno. Hay muchos cristianos, sí, Manuel, que nomás sabe que ha sido salvo y está súper feliz que no va a ir al infierno. Ese es el conocimiento que tiene. Nomás hasta donde llega es, sí, Jesús nació en Belén y su papá fue José y su mamá fue María y murió crucificado en Jerusalén hace 2000 años. Es todo lo que saben. No crecen en el conocimiento del Señor. Y muchos menosprecian la enseñanza, menosprecian la teología, menosprecian la instrucción. Y hay mucho cristiano ignorante en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la doctrina de Cristo. Cuando nosotros debemos de ser los expertos a lo que se refiere Cristo, a su persona, a su obra. No quiero pensar, hermanos, como alguien confundía a Judas de la epístola con Judas Iscariote.
No quiero pensar como algunos confunden algunos eventos de la palabra de Dios a varios personajes y ponen algunos anacronismos, ponen a personajes que no son de la época, los ponen en el pasado, los ponen en el presente, y no debe ser así. No debemos conformarnos con solamente saber que soy salvo y soy cristiano y no voy a ir al infierno. Tengo que estar creciendo en conocimiento, en el conocimiento verdadero de Cristo. Esto debe de encender en nosotros un fuerte deseo de conocer mejor a Cristo y usar ese conocimiento para reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida. Entre más conocemos de Cristo, más vamos a querer parecernos a Él. Vamos a reflejar ese carácter piadoso de Jesús en nosotros. Ese estándar de vida y de virtud comienza cuando estamos creciendo en el conocimiento de Jesús. Y empezamos a crecer y nuestra vida es moral, nuestra vida piadosa empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque está creciendo. Pero hay un efecto negativo en cuanto a rechazar las virtudes cristianas. Dice el versículo 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Recuerde que Pedro tiene en mente a los falsos maestros que rechazan la virtud cristiana y describe la condición espiritual en la que están. ¿Cuál es la condición espiritual que se encuentran estos falsos maestros? Dice que están ciegos, son cortos de vista. Y hay un efecto demasiado serio para todos aquellos que le dan poca importancia a la virtud cristiana, a la moral cristiana. Hay un efecto serio para todo aquel que no le interesa crecer en esta área de su vida. ¿Cuál es ese efecto? Bueno, ya se los dije, es la ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Porque dice, está corto de vista y es ciego. Y es interesante, hermanos, que la Biblia nos menciona, cuando habla de ceguera espiritual, ¿se refiere a quién? ¿A quién se refiere? Se refiere a los inconversos, a los incrédulos, a los que no son regenerados, a todos aquellos que no han sido convertidos. Esa es la condición a la cual las Escrituras se refieren cuando habla de ceguera espiritual. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, vamos a ver rápidamente estas citas. 2 de Corintios 4:4 dice lo siguiente, pero quiero leer el versículo 3 también. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí la ceguera viene por obra del Dios de este siglo, quien es Satanás. Él manda un poder, o tiene ese poder para cegar el entendimiento de los que no creen, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Aquí viene por obra de él. Pero también en los evangelios, en Juan capítulo 9, versículo 35,
Juan 9, versículo 35 al 38. No le voy a dar lectura a todo, pero le voy a dar nomás al 35 al 39. Más bien era al 41. Dice el versículo 35: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crean él? ¿Quién es para que crean él? Ustedes saben la historia del ciego que fue sanado por Jesús. El 37, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo es. Versículo 38, y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. 39, dijo Jesús: para juicio ha venido yo a este mundo, para que los que no vean, y los que vean sean cegados. Aquí la ceguera espiritual viene como resultado de no creer, de la incredulidad en Cristo. Pero aquí en Pedro, la ceguera espiritual, esa condición, es el resultado de no tener estas virtudes en la vida. Es el resultado de eso. Y aún dice que está en una ceguera espiritual y ya ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ha olvidado. La ceguera espiritual hace olvidar lo que Dios ha hecho limpiándolos de sus pecados. Mire, hermano, póngame atención en esta palabra. Ha olvidado. La palabra olvidar no es un proceso mental, sino consiste en no tener en cuenta, en términos prácticos, el verdadero significado e importancia de algo. No es que se les haya olvidado de su mente, sino más bien olvidarse consiste en que no toman en cuenta, en términos prácticos, lo que es importante, lo que es significativo. Eso es lo que se refiere. Miren esta declaración. La verdad de su redención ha perdido toda atracción en ellos. Vuelven a andar hacia aquello de lo que los había rescatado. Están jugueteando con aquellos pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios. Mejor, en otras palabras, la verdad de la redención ya no es algo atractivo en ellos. Y se vuelven para estar jugueteando con aquellos pecados que fueron la causa por la cual Cristo vino al mundo y murió en la cruz y recibió la ira de Dios en ese momento. Cada vez, hermanos, que nosotros no prestamos atención a la virtud, estamos dándole poco significado e importancia a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sin embargo, el cristiano verdadero, que no olvida, que pone en práctica, siempre está recordando y trae a la memoria continua todo lo que Dios ha hecho por él, cómo fue limpiado por el Señor, cómo fue necesario la muerte del Hijo de Dios derramando su sangre para ser purificado de pecado. Y esto lo lleva a estar creciendo en términos prácticos de la virtud.
no debemos olvidar, sino recordar continuamente lo que Dios ha hecho. Y al cristiano se le olvida muchas veces. Pero un cristiano verdadero va a decir: yo voy a practicar el dominio propio, yo no voy a caer en la inmoralidad sexual, no voy a caer en la impiedad, en la impaciencia, en la hipocresía, porque todos estos pecados fueron los que causaron la muerte de Cristo en la cruz. Fue el pecado del ser humano que llevó que el Hijo purísimo de Dios descendiera de su trono de gloria para venir a este mundo corrupto por el pecado y morir de la forma más vergonzosa en una cruz y recibir los dolores que las manos humanas le impartieron, pero aún más allá, recibir la ira de Dios. Fue el pecado, fue la vida impía. Y no quieres olvidar de lo que Jesús hizo al purificarnos y limpiar del pecado. Entonces, la primera razón por la cual nosotros debemos de prestar atención a la virtud cristiana, a la moralidad cristiana, es porque somos llamados a crecer a través de las virtudes en el conocimiento de Cristo. Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual debemos seguir reflejando estas cualidades es porque las virtudes desarrolladas en los convertidos es una manifestación visible de consolidar o confirmar el llamado y la elección que Dios ha hecho en su vida. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El apóstol Pedro está escribiendo en un sentido de urgencia. Por lo tanto, más procurar. Un sentido de urgencia para que sus lectores confirmen a través de la práctica en la virtud o el desarrollo, confirmen, demuestren que en verdad son llamados y elegidos por Dios. La exhortación tiene un tono fuerte para los lectores, para que los creyentes no sean pasivos en cuanto al ejercicio de estas virtudes mencionadas 5 y 7. Es un tono fuerte. Mire, la iniciativa de la salvación de Dios no niega el esfuerzo humano. No niega el esfuerzo humano. La salvación es obra de Dios. Completamente. Le pertenece a Él. Él la inició. Él la originó. El Señor. La salvación es del Señor. Él dice, Pedro, que Él nos ha llamado. Nos ha hecho el llamado. Vocación es llamado, hermanos, para que entiendan. Nos ha llamado. En la primera de Pedro 1:15 dice, como aquel que nos llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, Él llama a los redimidos. Este llamado tiene su acción en el tiempo cuando
está la conversión, o en el momento de creer y ser convertidos en Cristo. Ese se da en ese tiempo, el llamado. Pero el ser escogidos, como dice Efesios 1:5, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha delante de Él. Esa elección tuvo lugar ¿cuándo? En la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió, nos escogió. Pero normalmente nosotros estamos más conscientes de nuestro llamado en el momento de que somos convertidos, y después nos damos cuenta que este llamado que se presenta en el tiempo presente, Dios ya lo había hecho, nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Esta es una enseñanza bíblica. Esta enseñanza no es exclusiva de una postura teológica. Es exclusiva de la palabra de Dios, de que Dios nos ha elegido. Y hay muchos textos que nos enseñan, y no quiero verlos porque nos va a llevar siempre al mismo punto de la elección que Dios ha hecho en la eternidad. Entonces les digo, primero nos hacemos conscientes del llamado y después nos damos cuenta que fuimos elegidos en Cristo desde toda la eternidad. Pero aún así, esa elección y ese llamado, los creyentes tienen que confirmar a través de su esfuerzo en practicar las virtudes que son llamados y elegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás demostrando, estás confirmando que en verdad eres un escogido de Dios. La verdad, Lupita. En verdad eres un escogido de Dios cuando te esfuerzas para hacer crecer la virtud. ¿Y saben? A veces entra la duda en mi corazón con algunos que se llaman cristianos. Hermano Pedro, ¿sabe por qué? Porque no vemos fruto en su vida, no vemos fruto espiritual, no vemos el fruto del Espíritu Santo, no vemos estas virtudes en su vida, vemos lo contrario. Y yo he dudado muchas veces de algunos y me pregunto, ¿en verdad será cristiano o no será cristiano? ¿Por qué? Porque si es elegido, si es llamado, Él se va a esforzar para confirmar y hacer firme esa elección de Dios en su vida. Se va a esforzar. Es como Santiago lo enseña. Ya estudiamos Santiago en esta iglesia. Y en el capítulo 2 está hablando acerca de las obras. Santiago. Y él escribe en el capítulo 2, versículo 16. Y alguno de vosotros dice: id en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que Santiago está tratando de decir es que la fe
interna que nosotros tenemos, esa fe genuina se va a ver reflejada con algo externo. ¿Y cuál es algo externo? Son las obras, son las acciones en la vida del cristiano. Y si no hay esas obras externas, dice, esa fe está muerta en sí misma. Entonces las obras externas confirman la fe verdadera, y es pues lo que está pasando aquí en la carta de Pedro, que la vida santa, la vida piadosa, la vida moral cristiana confirma, corrobora que realmente ese hombre, esa mujer es cristiano y que Dios le ha llamado. Al manifestar las virtudes podemos dar una evidencia de que verdaderamente le pertenecemos. Una vida piadosa demuestra la realidad de nuestra salvación. Una vida piadosa va a demostrar realmente que tú eres salvo. Entonces entendemos que el llamado y la elección se nota en la conducta del elegido. El no apreciar la excelencia moral es una negación práctica de la elección que Dios ha hecho en la vida del cristiano, del convertido. Por eso vemos una parte humana en la salvación para estar esforzándose en crecer, en afirmar esta elección que tienes. La verdad. ¿Cuánto tiempo tengo que pasar diciéndole a alguien, ya demuestra por favor que eres cristiano con tu vida? Tengo que estar toda la vida desgastándome por decirle a mi prima, mi esposa, mi esposo, demuestra por favor. Quizás no es cristiano, quizás no es cristiana, porque si fuera, confirmaba, se esforzaba y reflejara estas virtudes en su vida. ¿O no es así, hermana Merari? Porque tenemos la base, tenemos el fundamento, tenemos la regeneración, tenemos el Espíritu Santo. Y por ende, todo aquel que tiene estos medios de gracia, lo va a hacer. Lo va a hacer. Dice Pedro, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En el versículo 10 dice que no va a caer. ¿Qué significa? Que en definitiva no tendrá una caída que le impida entrar al reino de Cristo. Es el equivalente de Judas, versículo 24, donde somos guardados sin caída por el poder de Dios. Al final de cuentas, Dios es el que lleva el control, el que nos lleva hasta el fin de nuestra salvación. No caerá jamás. No se puede referir al pecado porque la experiencia humana no dice que pecamos. La misma experiencia nos dice que cometemos pecado, pero cometemos no una práctica, ¿verdad? No un estilo de vida,
sino que nos esforzamos por tener un estándar alto en la vida, y el pecado no es una característica, no es una vida, un estilo de vida en el convertido. Ahora, otra razón por la cual debemos esforzar y poner énfasis en la moral cristiana es porque hay una promesa de una buena bienvenida al reino de Cristo para todos aquellos que están desarrollando esta virtud. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra razón más para vivir desarrollando pues este estándar de vida es por el hecho que se nos promete una gran recepción en el reino de Cristo Jesús, una gran bienvenida. ¿Pertenecemos al reino de Cristo ahora? Amén. Ahora en el presente está el reino espiritual de Cristo. Todo aquel, Alex, que ha creído y se ha arrepentido y ha depositado toda su confianza en Jesús, en ese momento es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. Entonces estamos nosotros en un reino espiritual. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora estamos en ese reino espiritual, donde Cristo es Señor, donde Cristo tiene autoridad sobre nuestras vidas. El reino ahora es espiritual, pero este reino tiene una manifestación visible futura. Este reino algún día se va a manifestar literalmente. Porque dice en otra sección, que prediques la palabra. Porque Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hay un reino visible que estamos esperando. Y además Cristo Jesús también nos enseñó que debemos de orar: venga tu reino. En la oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro, Cristo dice: venga tu reino. Estamos esperando el reino de Cristo, literalmente. Lo estamos esperando. ¿Por qué, hermanos? No estamos contentos con la realidad que tenemos ahora, que nos rodea. Es por eso que esperamos del día al día aquel momento cuando nuestros pecados y todas nuestras pruebas ya no existirán más, cuando venga el reino del Señor Jesús aquí a la tierra. Pero saber que tenemos un privilegio de entrar a ese reino es una razón suficiente para motivarnos a avanzar en la vida cristiana. Es una razón que nos debe de motivar para seguir avanzando en la vida cristiana. Pero aún Pedro dice que se nos dará una amplia y generosa entrada al reino eterno de Cristo. Dice, amplia y generosa entrada. ¿Cómo te gustaría que te recibieran en el reino de Dios? Va a haber amplia y generosa entrada, una gran bienvenida, una gran recepción. Pero no es para todos. Vas a entrar, claro, pero algunos
Dice nuestro hermano, de panzazo, como por fuego, o a duras penas entrarás. Pero la pregunta, ¿cómo te gustaría que te recibieran en el reino de Cristo? ¿Cómo se recibe a las personas distinguidas? ¿Recuerdan cuando vino el rey de España en la administración de Miguel Alonso aquí a Zacatecas? Los reyes de España, ¿qué hicieron, Jaime? Las autoridades. Yo quisiera que el rey de España viniera todos los días a Zacatecas para que barrieran y pintaran las calles y quitaran los baches y adornaran bonito. No fue un tiempo donde barrían, pintaban, ponían, ¿cómo se llama? Esas lonas de donde se le daba bienvenida, banderas de México y España en una asociación y todo eso. No se miraba eso. No, el tráfico vehicular lo desviaron para que no estorbara el paso por donde iba a pasar estos reyes. Hicieron muchas cosas porque se les daba una gran bienvenida. Los llevaron al Museo de Guadalupe, a varias partes de Zacatecas para que vieran el arte, los inmuebles históricos, muchas cosas. Se les trató muy bien, se les dio una gran recepción, una gran bienvenida se les dio. Pues dice aquí la palabra de Dios que el cristiano que se ocupa en las virtudes va a tener una gran bienvenida también en el reino de los cielos. Si bien es cierto que nosotros no somos el presidente de España, pero somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo espero que estés consciente de ese gran privilegio de participar en ese reino que ya estamos esperando. Y si hace 2000 años los cristianos lo esperaban, ahora después de 2000 años estamos más cerca que al principio del reino de Dios. Pero termino concluyendo a la pregunta que hice al inicio: ¿por qué es importante prestar atención a la virtud cristiana? Porque debemos crecer a través de ellas en el conocimiento de Jesús. Número 2, porque a través de la práctica de la moral cristiana, la virtud, tú demuestras en verdad de que eres un hijo de Dios. Y número 3, por esa promesa de bienvenida, de una gran bienvenida al reino de Cristo. Eso es lo que Pedro está enseñando en estos versículos. Vamos a marcar la diferencia del que es cristiano y del que no es cristiano, porque muchas veces parece imposible diferenciarlos cuando están juntos, cuando andan. ¿Cuál es quién? Que sean el estándar de la moral cristiana la que marca esa diferencia en nosotros de los demás.